pasado, la Suprema Corte avaló el proyecto de consulta enviado por el presidente López Obrador, un proyecto de consulta que el presidente planteó para que la gente diga si está de acuerdo con que se investigue y eventualmente se procese a 5 expresidentes de la República. Y pese a que avaló 6-5 este proyecto, luego cambió la pregunta para hacerla pues mucho más abierta. Ha habido una serie de reacciones a raíz de esta decisión de la Suprema Corte. Ha habido quien ha dicho que la Corte se inclinó ante el presidente. Ha habido quien ha dicho que algunos ministros, digamos, decidieron darle gusto al presidente en su petición, pero cambiarle la pregunta, lo cual para algunos tuvo un carácter estratégico. Pues queremos retomar el tema y le agradezco por ello al doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me tome la llamada. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días, Pascal, y gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, ¿qué balance, digamos, después de lo ocurrido y después de todo lo discutido el fin de semana sobre este tema, haría usted? El balance, en definitiva, es negativo y es preocupante sobre el futuro de la relación que va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los altos tribunales, como ahora va a ser el Tribunal Electoral, con el Ejecutivo. Parecería que son malos tiempos para la justicia constitucional, porque ya en retrospectiva y después de haber vuelto a los argumentos que dijeron la mayoría de los ministros, la verdad que es insostenible esta oportunidad que tenía la Suprema Corte para mandar un mensaje de que muchos de los caprichos, de los disparates jurídicos que se le ocurren desde la titularidad del Ejecutivo, desde la Consejería Jurídica de la actual administración, no pueden ser avalados por nuestro máximo tribunal del país. Esto porque, Pascal, sobre todo en los antecedentes, en la discusión del 2014, cuando se negó la consulta popular de la reforma energética, distintos ministros ahora cambiaron de opinión sin tener una congruencia en sus argumentos. Entonces esto pone en entredicho, y hay bastantes indicios de que la Corte está muy cerca de lo que el presidente anhela y de lo que el presidente quiere. Digamos que para algunos ministros los argumentos que utilizaron en 2014 para negar la consulta sobre la reforma energética, hoy pensaron de otra, bueno, en esta ocasión pensaron de otra manera. Sí, el ejemplo más claro es del ministro presidente Arturo Saldívar, el cual no es un secreto a voces, pero se sabe que es una persona cercana al presidente y que es una persona que tiene mucha buena relación con distintos actores de la actual administración. Eso es preocupante, Beltrán, porque no te habla de independencia, no te habla de congruencia, te habla de que las decisiones podrán cambiar y quizá ganaron en la discusión, ganaron en la mayoría, pero los argumentos son bastante pobres, bastante cuestionables. También las tácticas que usó el ministro Arturo Saldívar para él ser el primero en hablar, después para hacer una votación solamente sobre el sentido. Lo que le interesó al presidente de la Corte fue: díganme si están a favor o en contra de la constitucionalidad, más allá de las razones. Y las razones de los 6 ministros eran absolutamente distintas. Sí, Era no un hubo consenso como una base pareja no hablaron de lo mismo, ¿no? Unos hablaron de manzanas, otros de plátanos, en fin. Exacto. Sí, no, uno habló de amnistía, otro de responsabilidad administrativa, otro de política criminal, sí. Otro habla de derecho penal. Y lo más preocupante, Pascal, es que cuando se jacta la Suprema Corte de ser un tribunal transparente y de una justicia abierta y demás, se van a una pausa una vez que declaran la primera mayoría y dijimos, bueno, ahora van a discutir la pregunta. Ahora, ¿cómo se van a poner de acuerdo cuando todos dieron razones tan distintas? Van a la pausa y regresan ya con una pregunta prefabricada, una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza, y sobre todo que lo más peligroso, y es ahora lo que tratamos de estar estudiando, van a ser las consecuencias de dejar algo tan laxo y algo tan al arbitrio con la nueva pregunta. Entonces, ahora le toca al INE, ahora la pregunta se va al INE, y el INE se va a encargar de hacer campañas de difusión, se va a encargar de hacer incluso debates, de informar a la ciudadanía sobre una pregunta que es tan abierta, sobre una pregunta que es tan confusa, que sinceramente la Corte dejó muchísimo a deber, y yo sí lo sostengo,
creo que fue una oportunidad perdida y que te habla de los tiempos tan preocupantes que estamos hablando entre la separación de poderes con la actual administración. Sabemos que el presidente preferiría que esta consulta se realice el día de las elecciones, en junio. La Constitución establece que sea en agosto. ¿Hay alguna manera, digamos, que no sea forzando la maquinaria constitucional de darle gusto al presidente en eso? Mira, sinceramente, Pascal, yo te diría que en estos momentos sí. O sea, ya después de lo que hemos visto, las reiteradas presiones del Ejecutivo para forzar el derecho, yo creo que todo es posible. Aquí existe con el argumento de la austeridad. El presidente va a decir de que yo no quiero gastar dinero porque esto cuesta dinero. Un consejero del INE, de los de nuevo ingreso, dijo que costaría alrededor de 8,000 millones de pesos. Correcto. Organizar esto, ¿no? Entonces, esto no es una incongruencia. Lo que pasa es que la ley, que es antes de la reforma de la Constitución sobre las consultas populares, la ley establece que se va a llevar el mismo día de la elección para no gastar más. El problema es que, y esto es lo contradictorio, Pascal, el mismo grupo parlamentario de Morena reformó la Constitución para que fuera en agosto. Sí. Ellos ni siquiera tenían en cuenta que esta consulta iba a ser tan importante para el presidente ni que se le iba a sacar de la chistera. Entonces, jurídicamente la Constitución obliga a que sea en agosto para que el proceso electoral no se centre en la consulta, pero lo cierto es que si vuelven a modificar la Constitución, si vuelven a impugnar algo, ya no hay certeza en estas condiciones de que por llevar a cabo el capricho del presidente se pueda torcer el derecho. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. A la orden, Pascal. Buenos días. Gracias, el doctor Juan Jesús Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.